que te ayudes. Muy bien, entonces, ¿estamos listos? Ya está la clase aquí en la pantalla, ya lo tenemos allá de qué lado. La misma dinámica, no cambia nada, va a ser igual siempre. No, inicia ahí. Gloria a Dios. Vamos a iniciar entonces nuestra clase el día de hoy, el capítulo número 3 de nuestra serie de estudios de la materia de hermenéutica. Amén. Estaremos estudiando hoy las observaciones generales en orden al lenguaje bíblico. Amén. De esta manera hablaremos varios puntos. En total van a ser 7 puntos que estaremos viendo el día de hoy. Así que prepárese porque la noche va a ser larga. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer punto del día de hoy. ¿Sale? El primer punto, vamos a hablar sobre la Biblia debe interpretarse según las leyes normales del lenguaje. Amén. La Biblia debe interpretarse según las leyes normales del lenguaje. Recuerde usted, como ya hemos hablado anteriormente, amén, la palabra del Señor no ha sido escrita y no se escribió en un idioma en el cual nosotros al día de hoy podemos decir que fue en español, amén, sino que fueron idiomas distintos en los cuales fue escrita en una cultura diferente y por ende debemos de estudiar de manera detenida la palabra del Señor. Recuerde usted que la palabra de Dios no se estudia a la carrera, no se estudia rápido, no se estudia por quererla terminar toda en un año, vamos a estudiarla muy rápido, sino que de alguna manera la palabra de Dios tiene que llevar su detenimiento para poder entenderla. Amén. Y de esa manera nosotros lograremos comprender el mensaje de la palabra del Señor. Como ya lo mencionaba yo anteriormente, el mensaje del Evangelio es sencillo, ¿sí? Si nos vamos a lo que es el mensaje del Evangelio, es práctico, el Evangelio es sencillo, ¿sí? Cuando queremos estudiar la palabra del Señor para entender doctrinas y para entender un poco más a fondo lo que es el mensaje o el consejo que está en la palabra del Señor, pues es necesario que tengamos ciertas disciplinas para llegar a comprenderlas todas y cada una de ellas. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor o la Escritura deben entenderse en sentido normal y natural. Amén. A menos que el contexto indique claramente que se trata de lenguaje figurado. Hoy estaremos hablando de lo que es lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Son figuras literarias que son aplicadas dentro de la palabra del Señor, que de alguna manera nos vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura. Y cuando las encontremos tenemos que saber identificarlas, ¿sí? Y cuando aprendamos a identificarlas, entonces ahí comprenderemos de qué figura literaria está hablando o se hace una referencia o se está empleando en el texto bíblico. Y de esa manera podremos comprender de qué es lo que está hablando la palabra del Señor y de en qué sentido lo está aplicando. Amén. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien práctico, bien fácil, ¿sale? Si yo comienzo a leer la palabra del Señor y comienzo a leer una porción que usted ya ha leído muchas veces, que dice: y el sembrador salió y regó la semilla, y una semilla cayó en pedregales, una semilla cayó en el camino, y otra semilla cayó entre espinos, y otras semillas cayeron en buena tierra. ¿Ahí qué estoy usando? ¿Qué figura literaria estoy usando? ¿O qué es lo que hace referencia a lo que yo estoy narrando en este momento? ¿Qué vendría siendo lo que estoy narrando? Una parábola, ¿no? ¿Has escuchado la parábola del sembrador? O sea, ya tengo que conocerla. Cuando yo comienzo a nombrarla o a mencionarla o a narrarla en este caso, usted debe de ubicar que estoy haciendo referencia a una parábola. Entonces, la parábola es la figura literaria que lleva como nombre metáfora. Entonces, cuando yo ubico la figura literaria dentro de lo que yo estoy leyendo, entonces yo voy a comprender que está haciendo mención de una figura literaria para darnos a entender un mensaje que está oculto dentro de la misma parábola, ¿sí? O la misma metáfora. Entonces yo debo de entender que no es literal lo que está describiendo el libro de Lucas, amén.
no es literal lo que está escribiendo, lo que se está narrando, lo que estamos leyendo, sino que es una parábola que me está dando a entender un mensaje que hay detrás de ella. Amén. ¿Cuál vendría siendo el mensaje que está detrás de la parábola del sembrador? ¿No? Cayó la semilla de la palabra del Señor en buena tierra, y la semilla, que es la palabra del Señor, cayó en buena tierra, la semilla fructificó, salió la plantita, echó sus raíces, fructificó y hoy está dando fruto. Ahora, la palabra del Señor cayó en buena tierra en su corazón. La tierra es el corazón, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios cayó en buena tierra hablando de usted en su corazón. Bueno, pues si eso fue así, quiere decir que vamos a tener y vamos a dar mucho fruto. Amén. Entonces, la figura literaria es eso, ¿vale? Muy bien. Ahora, hay algunos aspectos relevantes que los anoté ahí para que usted también los lea, ¿verdad? Y es que Dios comunicó su verdad mediante palabras comprensibles. Amén. Todo lo que está en la palabra del Señor es fácil de comprender. Usted lo va a poder comprender fácilmente. Yo lo voy a poder comprender fácilmente. Y todo aquel que lea la palabra del Señor va a poder comprender las palabras. Amén. Lo que está escrito. ¿Y Dios creó los cielos y la tierra? ¿Se cree? ¿Se entiende? Claro que se entiende, ¿verdad? Y el Señor vino y dio su vida en la cruz del Calvario por la humanidad. Para todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Se entiende? Claro que se entiende, ¿verdad? Entonces, lo comunicó de una manera que fuera comprensible para nosotros. Recuerde usted, si Dios hubiera querido que únicamente la palabra la entendieran las personas doctas o las más capacitadas y que tuvieran un estudio elevado, ¿verdad? Pues hubiera dejado que la palabra se escribiera en el griego, ¿qué? En el ático. El ático era el más elevado, ¿verdad? Pero el griego koiné era el más común, el más entendible, el más usado tanto en comercio, entre la sociedad, ¿verdad? Y de alguna manera Dios dijo, no se va a escribir en ático, se va a escribir en koiné. Y decidió que fuera en griego koiné porque Él quería que el mensaje fuera escuchado por todo el mundo y entendido por todos. Amén. Entonces, el mensaje de la verdad de Dios, del Evangelio, de la salvación, es entendible y debe ser escuchado y posiblemente escuchado por todo el mundo. Por eso es que no es difícil comprender lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Amén. Lo que ya viene a pedirnos un poquito más de preparación es cuando queremos profundizar más en su palabra y tenemos que introducirnos a este tipo de estudio. Amén. Para no ignorar los puntos claves que van a ayudar a tener una mejor comprensión de la palabra del Señor cuando hablamos de profundidad. Amén. Si alguien se quiere quedar nada más así en lo llano de la palabra, ¿verdad? En lo que está por arriba, lo puede hacer, no hay ningún problema. Usted va a alcanzar la salvación, se viene con el Señor, ¿verdad? Pero lo ideal es que estudiemos esto para que podamos presentar el Evangelio a las personas de una manera correcta y no cometamos errores de interpretación y mucho menos de errores doctrinales infundamentados en la palabra. Amén. Si hablamos de errores doctrinales infundamentados, podemos mencionar muchísimos el día de hoy. Muchísimos que se siguen practicando, se siguen haciendo, se siguen enseñando como tal, pero sin un fundamento sólido que lo fundamente, que lo sustente. Amén. Entonces, por eso es importante ese tipo de estudios para que no cometamos el error, ¿verdad? De tener prácticas infundamentadas en la palabra del Señor. ¿Va conmigo, familia? Sí. Muy bien. Entonces, no debe buscarse un significado oculto donde el texto no lo indica. Amén. Mire, aquí este es un punto donde a veces muchas personas caen en el error de poner la palabra de Dios como algo místico y lo enseñan como místico para las personas. Es que Dios me reveló a mí su palabra. No, espérame. La Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Amén. Que nada más unos comprenden y entienden esto y lo otro y otras cosas que aparentemente muy profundas, ¿verdad? No es así. La Biblia debe ser interpretada como tal, ¿sí? Y debe ser contextualizada como tal, fundamentada como tal y respaldada con la misma palabra del Señor. Amén. Pero yo no puedo venir con usted a decirle que Dios me mostró y me reveló algo de la palabra del Señor, algo que solamente a mí particularmente Dios me reveló y no se lo va a revelar a nadie más, porque yo soy su privilegiado y Dios me lo reveló a mí en particular. No, eso no trabaja así. Amén. Cuando caminamos en sana doctrina,
y estamos siendo guiados por la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, otra persona que estudia la palabra del Señor debe comprenderla así como la estamos comprendiendo y como la vamos a entender cuando nos introducimos en su palabra. No hay revelaciones particulares para alguien especial, ¿sí? La palabra del Señor es revelada y es mostrada a nosotros simplemente así tal cual está la palabra del Señor. Por lo tanto, no hay un significado oculto, ciertamente hay disciplinas de estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Como yo le mencionaba, las historias que están en el Antiguo Testamento no son historias que fueron dejadas nada más por así. Porque el Señor quiso que Rebeca, que Abraham, que Isaac y José y todos ellos vivieran esas experiencias y ya terminó ahí. No, hay una enseñanza detrás de cada una de ellas, ¿verdad? Y de alguna manera, cada una de esas vivencias o personajes que hay en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento van a servir de ayuda a nuestro estudio bíblico, porque comprenderemos más el corazón del Señor y también comprenderemos más acerca de lo que es la forma en cómo Dios trabaja para con la humanidad, en este caso con nosotros también, amén. Pero significados ocultos, hermano, de este versículo especialmente dice algo particular para mí. No, eso no puede ser aplicado, amén. ¿Está conmigo? Ahora, el sentido literal es la base de toda la interpretación correcta. Ahora, ¿por qué digo yo el sentido literal? Ok, porque vamos a leer como está escrito. Amén, como está escrito. ¿Sí? Eso es la parte de leer en sentido literal. Eso está escrito, eso es lo que estoy leyendo. ¿Sí? Obviamente, identificando las figuras literarias, trayendo una contextualización correcta al leer el texto bíblico, pero ese es el sentido que tenemos que leer, lo que está escrito. Recuerde usted que yo le hablaba de 4 métodos de estudiar la palabra del Señor. El primero es el que vamos a hacer todos, el sentido literal, lo que estamos leyendo en el libro. Amén. Después, la segunda forma de leer la palabra del Señor es comenzar a ir un poquito más a fondo, de comenzar a contextualizar con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con la historia, con la geografía y con todo eso, y comenzamos a ir un poco más a fondo con las cosas. Después viene el tercer sentido, que es cuando comenzamos a encontrar esas figuras literarias, comenzamos a estudiar todo ese tipo de herramienta lingüística que hay dentro de la palabra del Señor, y es donde comenzamos a ver más detalles de la palabra del Señor. Y luego viene el cuarto estudio de la palabra del Señor, cuando ya vamos un poco más avanzados en esto, y es cuando comenzamos ya a hacer la exégesis de la palabra del Señor. Amén. Y comenzamos a profundizar el texto bíblico. Recuerda que la semana pasada le dejé tarea que investigara lo que es la exégesis y la eisegesis. Bueno, esa herramienta va a servir para entrar en este punto, amén, donde cada uno de nosotros comprenderemos qué es correcto y qué es incorrecto, amén. Sí hizo la tarea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros? Mira algunas caras así como que ni me pregunte, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida? Este primer punto. Y déjenme le meto el acelerador porque son 8:25 y nos faltan todavía 6 puntos más. Amén. Bueno, antes de buscar simbolismos y significados espirituales profundos, amén, en la palabra del Señor, debemos de comprender el significado de la palabra, ¿sí?, de lo que estamos leyendo. Debemos de comprender lo que estamos leyendo. Cuando ya hayamos leído y hayamos entendido lo que está escrito en el sentido literal, entonces ya comenzamos a profundizar un poco a lo que es buscar. Si hay un simbolismo, como el libro de Apocalipsis hay unos simbolismos, ya empezar a buscar el simbolismo, ¿verdad? Si hay una figura literaria, buscar el sentido de la figura literaria y el porqué, la razón de ella, ¿verdad? Y de esa manera comenzar a buscar el investigar un poco más y profundidad en el texto que estamos leyendo. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos al punto número 2. La importancia del contexto bíblico. Amén. La importancia del contexto. Muy bien. El significado de una palabra o expresión siempre va a depender del contexto en el que aparece. Amén. Siempre va a depender del contexto en el que aparece. Yo no puedo tomar un versículo bíblico y aislarlo de la idea en la que fue escrito, ¿sí? Yo no lo puedo aislar.
Si yo tomo el texto bíblico y lo separo de todo el pasaje bíblico, estoy muy propenso a cometer un error al escudriñar la palabra del Señor. Amén. Un error de interpretación. Entonces, los textos bíblicos se van a tomar en el contexto que se está diciendo en cada texto, y de esa manera yo voy a fundamentar lo que el texto quiere decir para nosotros, pero tomando en consideración todo el pasaje bíblico y en el contexto en el cual se está refiriendo o a quien lo están refiriendo. Amén. Si yo saco ese texto de ese pasaje bíblico y de ahí yo lo tomo para hacer una idea que me convenga a mí o que yo entendí, estoy muy propenso también a cometer un error. Amén. Lo ideal es que yo tome ese texto con todo su contexto en el que se está diciendo, y así no sacaremos prácticamente una idea que yo me estoy inventando fuera del contexto bíblico. Amén. Entonces sí es muy importante que tengamos en consideración considerar todo el pasaje bíblico para poder tener una buena interpretación del texto bíblico. Amén. Muy bien. Aquí donde tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos estudiando un pasaje bíblico, hay palabras que pueden tener diferentes significados. Amén. Por eso es que yo siempre le he dicho a usted, cuando usted escudriña la palabra del Señor, siempre trate de leer una o dos versiones bíblicas adicionales a la que usted está estudiando, para que usted pueda comprender bien por qué se están refiriendo de esa manera o qué es lo que están tratando de decir. Usted únicamente se basa en Reina Valera 1960, que es una versión muy común que todo el mundo o todo cristiano tiene. Está bien, puede hacerlo, puede leerlo, pero hoy en día ya no tenemos la excusa de decir que no tenemos más versiones bíblicas, porque hoy en una sola aplicación usted puede tener más de 20 versiones bíblicas para poder escudriñar. Amén. Entonces ya hay herramientas y la tecnología nos ha facilitado mucho nuestro estudio bíblico. Por lo tanto, el día de hoy, decir que no tenemos la forma como profundizar la palabra no puede ser una excusa al día de hoy. Amén. Más bien, esto tiene que surgir de un deseo ferviente de conocer la palabra. Amén. Y cuando el deseo está en nuestro corazón de conocer la palabra de Dios, entonces ese mismo deseo acorta la distancia para poder tener las herramientas necesarias para una comprensión y un estudio más profundo en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Recuerda también que el contexto inmediato suele determinar la intención del autor. Amén. Si yo no entiendo el texto bíblico, un texto que estoy leyendo, lo que sigue más abajo me puede dar claridad de lo que estamos estudiando. Y si lo que está abajo no me da claridad, entonces me voy un poquito más para arriba y comienzo a leer toda la idea del pasaje bíblico para poder comprenderlo. ¿Sí? Para de esa manera no tomar una idea nada más de lo que está ahí al principio, ¿no? Es que yo entendí que decía esto, pero le hice todo el texto bíblico, todo el pasaje. No, nada más leí eso y eso fue lo que a mí me pegó, ¿no? Mire, cuando hablamos de predicaciones temáticas, hay una mala práctica de las predicaciones temáticas. ¿Sí? La predicación temática no es mala, pero si no se tiene una buena comprensión del texto bíblico, podemos o se pueden llegar a cometer errores en la predicación temática. ¿Por qué? Porque digamos que hablamos de la fe, ¿no? No, pues voy a hablar de la fe, ¿verdad? Y voy a sacar que si no tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pues simplemente no estás bien, ¿verdad? No estás haciendo de la manera correcta. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, la Biblia dice que le dieras a este monte, échate para el mar, y el monte se va a echar, ¿verdad? Y si nos vamos en el sentido literal y no descubrimos la figura literaria que está dentro del texto bíblico, entonces yo voy a vivir con la creencia de que todo lo que yo pida con fe se tiene que hacer, porque yo lo estoy pidiendo y porque yo lo estoy creyendo. ¿Sí? Entonces ahí caeríamos en un error tanto doctrinal como en un error de convicción cristiana, Cristo o bíblicamente centrada. Amén. Entonces yo tengo que entender lo que dice el texto y tengo que ver lo que está explicando el escritor. Amén. Y el mensaje que nos quiere dar. Entonces no se refiere a que si yo tengo fe, cualquier cosa que yo pida con fe me va a ser dada. Porque si ese fuera el caso, entonces quiere decir que no hemos podido con tanta fe y por eso no tenemos lo que quisiéramos tener el día de hoy, ¿verdad? La Cheyenne, el Ferrari y todo eso. Entonces nos ha faltado mucha fe, ¿verdad?
Entonces, de alguna manera, hermano, cuando se refiere acerca de la fe, nos está poniendo en un contexto de que estudiemos lo que es una semilla de mostaza. ¿Cómo es la semilla de mostaza? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo es que la semilla de mostaza da fruto? ¿Y cuáles prácticamente sus características de desarrollo, ¿no? Como una plantita. Entonces, cuando yo estudio la semilla de mostaza, yo estudio y encuentro que la semilla de mostaza es una de las semillas más duras en todo el planeta, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi fe tiene que ser inquebrantable. Y luego también encuentro que la semilla de mostaza es una de las semillas que cuando la planta uno, aparte de ser pequeña, ¿verdad?, es de las que florecen más rápido. Entonces quiere decir que mi fe tiene que ser inquebrantable, pero también tiene que dar fruto rápido. Amén. Porque estamos anclados en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe está anclada en Él. También dice que la semilla de mostaza, una vez que da su fruto, dice que es uno de los árboles más grandes y frondosos. Y así tiene que ser nuestra fe, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy al contexto bíblico y comienzo a estudiar todo eso, no se refiere a que yo le use el Cerro Colorado, échate a Playa de Tijuana y muévete del lugar porque me tapas mi camino, se va a mover de una noche al otro día, ¿verdad? No habla de eso. No habla de eso. Habla de que nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza. Tus características, amén. Entonces no se refiere que nuestra fe tiene que ser bien pequeña, no, su fe tiene que ser grande, pero su fe tiene que tener ese desarrollo o tener las características como el grano de mostaza, ¿sí? Quizás hoy empieza y es pequeña, pero el día de mañana, a manera que estamos confiando en nuestro Señor y estamos dependiendo de Él, tenemos que llegar a ser un árbol grande y frondoso de fe. Amén. Entonces, eso es ir al contexto bíblico. Ver lo que está narrando, lo que está explicando, y entonces, espérame, es que no entendí por qué habla del grano de mostaza, que tiene que ser nuestra fe pequeña. Dice que mi fe tiene que ser así de pequeñita. No, vaya al contexto, vaya a la profundidad de lo que está narrando, vaya a la investigación y entonces va a encontrar el significado de lo que está diciendo para nosotros. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Disculpe que vaya bien rápido, que no me detenga más tiempo para explicación. Quiero ser lo más preciso y conciso en el punto, pero recuerde que al final tenemos preguntas. Amén. Entonces yo espero que hasta aquí vayamos bien entendibles con esto y que no se esté quedando nada en el aire. Y si fuera así, nomás haga una ceñita y poquito para atrás, poquito para enfrente y le damos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo se debe aplicar este punto para nosotros? Primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién le está escribiendo el escritor? Amén. ¿A quién está escribiendo? ¿A quién le habla? ¿Sobre qué tema está hablando? ¿Y qué enseña el pasaje completo? Amén. Son las preguntas que tenemos que hacernos. Hay un libro que yo le voy a recomendar que se llama, no me acuerdo si es un panorama bíblico, ¿verdad? El libro, después le mando una foto de cómo es la portada y cómo se llama exactamente, pero ese libro le va a dar una descripción de cada libro de la Biblia, de cada libro. Le va a decir, este libro lo escribió persona tal, fulana de tal, en tal año, en tal condición, la carta se escribe o el libro se escribe por esto y por esto, por esta y esta situación que están atravesando en ese lugar, y le va a dar toda la descripción del por qué se escribió ese libro de la palabra del Señor. Y ese libro le va a ayudar mucho a usted porque le va a abrir un panorama de cada libro que usted va a estudiar. Y usted cuando lo estudie va a decir, ok, esta carta Pablo la escribe a los de Gálatas porque los de Gálatas se estaban desviando ya del evangelio cuando ya habían conocido, ¿verdad? Y tras, y usted ya va a leer en ese enfoque, va a leer la carta de Gálatas y va a ver que le va a abrir muchísimo panorama el énfasis de la carta a los Gálatas. De igual manera, cuando usted lea la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta que cuando el escritor de Hebreos, ¿verdad?, va y exhorta a los hebreos, no los exhorta de buena forma, los exhorta de una manera fuerte, ¿verdad? Y ya habiendo de ser maestros, ustedes todavía tienen necesidad de la leche, ¿verdad?, espiritual. ¿Por qué? Pues ustedes ya tienen tiempo recorrido y los comienza a exhortar. Entonces, pero usted cuando lee el libro, ese panorama de la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando usted lee el énfasis
de la carta a los hebreos. Y cuando usted lee la carta a los hebreos, después de leer ese énfasis, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor a lo largo de la vida cristiana que lleva usted leyendo la palabra del Señor, a lo mejor no los había detectado. Ciertos detalles que no había detectado usted. Amén. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, familia? Sí. Espero que en redes sociales también vayamos bien y ahí vayamos avanzando a la par. Ahora sí que este tema es amplio el día de hoy. Punto número 3. La Biblia contiene lenguaje figurado. Amén. La Biblia contiene lenguaje figurado. Muy bien. Más adelante vamos a ver todo lo que son las figuras retóricas o figuras literarias. Amén. Hoy solamente le voy a mencionar algunas cuantas que son las que más se ven en la palabra del Señor, lo que es la metáfora, los similes, ¿verdad? Las alegorías y los símbolos. Esas son las que más se ven en la palabra del Señor. Metáfora y parábolas son similares, ¿sí? Es lo mismo prácticamente. Pero esas son las figuras literarias que más va a encontrar usted en la palabra del Señor. Después está la hipérbole, que también es una figura literaria que va a encontrar usted en la palabra del Señor. Y también la vamos a ver en algún momento a detalle, cuando hayamos avanzado a lo que es creo que es el capítulo 5, el capítulo 6 de esta serie, donde estaremos viendo las figuras literarias. Por ejemplo, vamos a ver una figura literaria que encontramos en los evangelios. Jesús, en un versículo en el evangelio de Juan, dice: yo soy la puerta, ¿verdad? Si aplicamos figura literaria y la estudiamos, la vamos a encontrar en ese pasaje. Pero si nos vamos de forma literal, así literal, tal cual, ¿realmente Jesús era una puerta? ¿Realmente así literal era una puerta? No, era un simbolismo. Entonces ahí es una figura retórica. Ahora, cuando dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿realmente era una vid? No. También hay una figura literaria que es la metáfora, ¿sí? Entonces, son figuras literarias que vamos a estar escudriñando, vamos a estar estudiando, y de alguna manera para poder comprender mayormente el pasaje bíblico y podamos de alguna manera llegar a comprender la idea con el cual se utilizó la figura literaria. Amén. Realmente Jesús no afirma de forma literal que es una puerta, pero es una figura para enseñar que Él es el único acceso y camino para la salvación. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que identificar cuando el autor está usando el lenguaje figurado y cuál es la verdad que Él desea comunicar con ese lenguaje. Amén. Vamos al punto número 4. El uso de modismos y expresiones culturales. El uso de modismos y lenguajes y expresiones culturales. Por ejemplo, vamos a hablar de modismos mexicanos, ¿vale? ¿Qué modismo mexicano se le viene a usted a la mente? Así que usamos habitualmente nosotros como mexicanos. ¿Algún modismo que a usted se le venga a la mente? Un modo que usted tiene para expresar algo, ¿verdad? En sus propias palabras o en el propio léxico mexicano. Por ejemplo, ¿qué curada? ¿No? Cale. También, ¿no? Entonces son expresiones que son modismos de nosotros como mexicanos, ¿verdad? Es nuestro modismo. La forma de nosotros expresar ciertas cuestiones cuando algo sale mal. Híjole, ¿verdad? Ya la regué. Y dicen, caray, pero regar es como echarle agüita a las plantas, ¿no? Es la palabra, la interpretación literal de la palabra regué, ¿no? Pero para nosotros como mexicanos el modismo es pues como que, híjole, ya me salió mal, ¿no? Ya cometí un error, ya hice algo que no estaba apropiado. Entonces de alguna manera son modismos que nosotros vamos a encontrar en el léxico mexicano que si lo llevamos a otro lugar no los van a entender para nada. Por ejemplo, yo recuerdo el testimonio de una vez un pastor, ¿verdad? Que él venía de un lugar de allá de Centroamérica y que ellos iban a predicar el evangelio puerta por puerta.
Y en una ocasión llegaron a la puerta de una persona, ¿verdad? Y el pastor iba juntamente con su hijo y estaban evangelizando, pero ya tenían demasiada hambre. Entonces llegaron, tocaron la puerta de una casa y salió una persona que era cristiana, para la gloria del Señor. Entonces, no, pues mire que venimos de país. Hermanos, nosotros somos cristianos aquí, que esto y que lo otro. Claro, él venía allá de Sudamérica, por allá por los países, para allá abajo, ¿verdad? Y él llegó aquí a México a predicar el evangelio. Entonces llega a la puerta de una persona y ya era cristiano, entonces dice, pastor, ¿no quiere pasar a comer un taquito, aunque sea, para ayudarle? No, pues sí, es que tenemos mucha hambre, ¿verdad? Y entonces la persona agarra al hijo del pastor y le dice al hijo de la señora, mijo, llévate al niño del pastor y dale virote. Y pues, no, por favor, no, sí, déjelo, mejor ya nos vamos, ¿verdad? Dijo, ¿pero cómo? No, pues que es mi hijo, ¿verdad? Yo lo amo mucho. Dice, pero pues es que no, pues no le va a dar virote, no, por eso mejor ya me lo llevo, ¿no? Dijo, pastor, pero es que aquí virote es comida. Ok, no, entonces sí llévelo para que le dé virote, ¿verdad? Pero el pastor es ya donde él viene, dar virotes, pues desvivir a una persona. Entonces, pues, no, deje a mi hijo en paz, ¿verdad? No le haga daño, mejor me lo llevo y nos vamos y no nos debe comer, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, son modismos o es forma, la cultura, ¿verdad? De cada lugar donde uno llega, donde uno está. De alguna manera se utilizan palabras, expresiones que son propias del lugar, de la región. Amén. Por ejemplo, aquí en nuestra región, nuestros modismos y nuestra cultura es diferente a la de otro estado. El tono en el que hablamos, ¿verdad? Para mí usted habla bien, hablamos normal, ¿verdad? Pero para los de allá adentro dicen, es que tú hablas como cantadito, ¿no? Hablas como con acento al final, no sé, soy así como bien curada tu tono de voz, ¿no? Bueno, y luego vienen los de Monterrey para acá y para nosotros también hablan cantadito ellos, ¿verdad? No sé, tienen un tono que nunca me ha salido a remedarlo, ¿verdad? Pero tienen una forma de hablar también diferente. Luego también están los de Guadalajara, ¿no? Y arriba Jalisco. Entonces dicen que también los de Tijuana, dicen, no, es que usted tiene un tipo de acento. Bueno, cuando yo llegué de allá, ¿verdad? Me decían que hablaba de chilango nice. De Guadalajara. Es que tú hablas como chilango nice. Y bueno, no sé qué te decía eso, pero es mi forma y mi estilo de allá de acento de voz, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Es cultura, es modismo y todo ello. Ahora, póngase usted en esta posición, donde la palabra del Señor fue escrita en un modismo y en una expresión cultural que no es la nuestra. No es la nuestra, ¿sí? Ellos usaron modismos de allá, ellos usaron sus culturas, expresiones culturales de allá. Y ahora para nosotros poder entenderlo, tenemos que saber qué es un modismo de ellos y tenemos que saber qué es una expresión cultural de ellos. Amén. Para esto hay un complemento de estudio que se llama Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, esa serie de estudios. Pero así nosotros podemos comprender qué es una expresión cultural de ellos y qué es un modismo propio de ellos. Y de esa manera podemos entender ciertos puntos que están en la palabra del Señor que llegaremos a comprenderlos cuando conozcamos un poco más de su cultura. Amén. Vuelvo y reitero, ¿la palabra la podemos entender sin tener ese tipo de estudios? Sí. Se puede entender el mensaje central de la palabra del Señor, el amor, la salvación, el perdón, ¿verdad? Y el mensaje central, ese va a ser siempre entendible para todo aquel que lea la palabra del Señor. Para ir más a fondo, sí vamos a ocupar esas herramientas. ¿Amén? ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, modismos y expresiones culturales. Muchas expresiones bíblicas van a reflejar las costumbres y formas de hablar propias de los pueblos bíblicos. Amén. Muchas de ellas. Y es importante que la detectemos, o más bien ya después cuando tengamos ese tipo de estudio y completemos entonces usted le va a ser más fácil identificarlo. Ese es un uso cultural. No aplica para nosotros porque es cultura de ellos, pero conociendo la cultura de ellos podemos entender un poquito más de fondo o un poquito más de luz del contexto bíblico que haya en ese pasaje. Amén. Muy bien, entonces para eso va a ser necesario considerar también trasfondos histórico
y el cultural, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto o cómo podemos llegar a conocer más de esto? Amén. Simple y sencillamente es investigar sobre sus costumbres, sus formas de expresión y la época en que se aplicó ese tipo ya sea el pasaje bíblico o la expresión que se hizo, en qué tiempo o en qué época se estaba aplicando ese tipo de acción. Amén. Y de esa manera comprenderemos un poco más el texto bíblico. ¿Está conmigo, familia? Sí. Muy bien. Punto número 5. Punto número 5. El progreso de la revelación. Amén. El progreso de la revelación. Usted y yo ya conocemos y hemos visto que la palabra del Señor se fue dando de manera progresiva, ¿verdad? No se escribió toda de tajo. Se escribió toda en un periodo de ¿cuántos años? 1500 es el aprox, ¿verdad? Cuando ya vimos los detalles encontramos que eran entre 1300 y 1400 años, ¿verdad? Vimos que era el progreso de toda la escritura de la palabra del Señor. Se dice 1500 para encontrar un rango de años, ¿verdad? Porque hay cierto periodo de tiempo que no tenemos muy claro, ¿verdad? Y de alguna manera puede ser un rango de 1500 años, 15 siglos, ¿verdad? Y que de esa manera abarcaría el periodo completo en el cual se escribió toda la Biblia, ¿verdad? Usted recordará que vimos que en un lapso de 12 siglos fue el tiempo que se escribió lo que fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después hubo un periodo de 400 años de silencio y posteriormente en menos de un siglo se escribió todo el Nuevo Testamento, que llegamos a un periodo aproximadamente como de 50 años, ¿verdad? La escritura del Nuevo Testamento. Entonces, de alguna manera, hermano, la palabra del Señor ese mensaje fue dado de manera progresiva. Fue unos libros primero, después otros, después otros, después otros, y al final prácticamente lo que fue la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis, que se escribió allá por el año 95 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, cuando Dios da la palabra progresiva, nosotros tenemos que entender que fueron diferentes tiempos en los que se escribió y es importante entender qué estaba viviéndose en esos tiempos y de qué manera se estaba aplicando la palabra del Señor. Amén. Y ahí es donde entramos en la polémica, ¿no? Lo que es ley y lo que es la gracia o la era de la iglesia. Amén. Entonces, lo que era de la ley es para los de la ley y lo que es de la era de la iglesia pertenece para la iglesia. Amén. ¿Nos sirve a nosotros estudiar lo que es todo el Antiguo Testamento? Claro que nos va a servir. Es útil para entender el plan y el propósito de Dios para la humanidad. La ley mosaica, como ya lo hemos visto y lo hemos estudiado muchas veces, la ley mosaica se dio en particular al pueblo de Israel porque ese fue el trato que Dios tuvo para con ellos. Amén. El trato que Dios tiene para con nosotros en lo que es la dispensación de la gracia, como lo conocemos, o como la era de la iglesia que inició a partir del capítulo 2 de los Hechos hasta nuestros días, prácticamente este trato que tenemos el día de hoy de parte de Dios para nosotros, yo le aseguro que muchos del Antiguo Testamento lo hubieran deseado. Yo se lo puedo asegurar, porque tenemos acceso directo a Dios por medio de la oración. Amén. Tenemos acceso directo a Dios y somos constituidos sus hijos y de alguna manera el Señor nos perdona y no ocupamos presentar sacrificios ni que haya intermediarios entre Dios y el hombre. Amén. Que únicamente su relación con Dios y prácticamente su dedicación al Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, entendiendo todo esto en la palabra del Señor, que fue escrita de manera progresiva, nos va a ayudar a entender más lo que es el mensaje de su palabra. Amén. Por ejemplo, Dios reveló su verdad de manera gradual, poco a poco, poco a poco. Levantó un escritor, lo inspiró y le dio la palabra y se escribe. Amén. Después a otro y así sucesivamente. Ahora, algunos temas aparecen parcialmente en el Antiguo Testamento y son aclarados en el Nuevo Testamento. Es ahí donde yo le digo que el Antiguo Testamento se hace latente en el Nuevo y el Nuevo se patenta
en el antiguo. Es decir, los dos armonizan, van entrelazados los dos. No se pueden separar las dos verdades. Amén. Por eso siempre vamos a encontrar pasajes del antiguo vueltos a narrar en el nuevo, o en el nuevo va a haber pasajes que van a respaldar lo que en el antiguo se estuvo haciendo. Amén. Y de alguna manera, tanto uno como otro van a compaginarse y van a formar lo que conocemos como la palabra del Señor. Amén. Ahora, la interpretación de esta palabra, considerando que fue progresiva, se debe considerar en base al desarrollo de la enseñanza que estamos teniendo, ¿sí? Es decir, vamos a estudiar lo que es nuestra doctrina, nos basamos a nuestra base doctrinal. Amén. ¿Por qué yo no debo aplicar a mi doctrina lo que es la ley, parte del Antiguo Testamento? Porque dentro de mi doctrina ya no entrará la ley. Porque acuérdese usted que si usted transgredía un solo estatuto de la ley, que sea transgresor absolutamente de toda. Por eso la palabra menciona, porque la mucha letra mata, ¿sí? Y eso no se refiere a estudiar la palabra. Se refiere a que mientras más usted conocía la ley, más encontraba usted que era incapaz de cumplir la ley en su diario vivir. Y mientras más usted encontraba puntos que no podía cumplir, pues acarreaba más para usted una muerte que de alguna manera usted decía, pues no, yo no merezco a Dios, porque prácticamente mientras más conozco su ley, más quedo descalificado de lo que Él pide de nosotros que la cumplamos, ¿sí? Por eso nadie pudo cumplir la ley, hermano. Nadie, ningún ser humano pudo cumplirla. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, nada más para terminar este punto. Interpretar los pasajes que leemos en la palabra del Señor siempre tiene que ser a la luz de la revelación bíblica y no únicamente de un texto aislado, ¿sí? Yo no debo de aislar un texto para de ahí formar una verdad o una doctrina bíblica. Todo tiene que ser acorde al contexto bíblico. ¿Va conmigo, familia? Y aquí entra el punto que le pedí que estudiara. ¿Qué es la exégesis y qué es la eisegesis? Amén. La exégesis, hermano, la exégesis es un estudio profundo del texto bíblico, extrayendo todos los puntos que hay dentro del verso bíblico a la luz de la palabra, cotejados conforme a la palabra y encontrando que cada uno tiene su contexto en base a la palabra del Señor, ¿sí? Esa es una exégesis. Si usted quiere hacer una exégesis de un versículo bíblico, usted tiene que encontrar las verdades bíblicas que hay dentro de toda la palabra que respalden este verso bíblico. Amén. Eso es ir a la profundidad del texto bíblico. Eso es hacer una exégesis. Cuando yo hago la exégesis, yo voy a dedicar el tiempo para estudiar lo que dice ese verso y encontrar que lo que dice ese verso está respaldado con más parte de la palabra y su contextualización, sin sacarlo de contexto. Sin sacarlo de contexto. Usted va a considerar todo el pasaje y su exégesis lo va a llevar a usted a que encuentre el respaldo y fundamento en la palabra del Señor que van a llegar a fundamentar la idea que ese pasaje le está diciendo. Es parte de su estudio bíblico. Ahora, ¿qué es una eisegesis? La eisegesis no se debe practicar dentro de una iglesia de sana doctrina. No se debe practicar. Porque la eisegesis es forzar el verso bíblico para que diga o respalde la idea de lo que yo quiero enseñar de manera impositiva, dejando a un lado la palabra del Señor y enseñando lo que yo quiero que ustedes entiendan, pero que realmente no es lo que el texto bíblico quiere enseñar. Eso lo hace y lo van a hacer las doctrinas de error y de engaño que usan la palabra de Dios para respaldar sus propias ideas personales, pero que no están fundamentadas en la palabra del Señor. ¿Sí? Ok, yo quiero hacer que las personas tengan esto, que las personas den, que las personas hagan, que las personas crean, que las personas... Y van a usar lo que es los textos bíblicos para hacer una eisegesis, forzar los textos bíblicos para que hablen y respalden lo que la persona quiere plasmar o quiere plantear como idea propia, pero no la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿quiénes nunca caerían en una eisegesis? Alguien que estudia la palabra del Señor de la manera correcta. Alguien que ha sido enseñado
en base a la palabra del Señor de manera correcta. Amén. Esas personas jamás van a caer en una enseñanza basada en una eisegesis. Amén. Pero cuando alguien no tiene ese esmero, esa dedicación, ni tampoco ha sido instruido en la palabra del Señor, cualquier pelafustán que venga y hable una eisegesis, la va a creer, la va a practicar y la va a atesorar en su corazón y la va a poner por obra. ¿Sí? Y ahí es donde las personas pueden llegar a caer en una doctrina basada únicamente en el error. En el error. Amén. Y ahí le podemos seguir en este punto y nos vamos hasta mañana, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Muy bien, punto número 6. La escritura se interpreta por sí sola. Amén. La escritura interpreta la escritura. Amén. La escritura interpreta la escritura. Y ahí hay una anotación que dice: los pasajes más claros ayudan a entender los más difíciles. Amén. Va a haber momentos en los que vamos a empezar a practicar esto de la escritura interpreta la escritura, y yo les voy a comenzar a dejar tarea para que hagan esas interpretaciones. Amén. Y les voy a dar un pasaje bíblico para que se lo lleven de tarea, y va a ser uno diferente, ¿verdad?, a cada quien, para que puedan llegar a hacer su interpretación de la palabra del Señor tal como sea escrita, ¿vale? Y de esa manera puedan sacar la idea central del pasaje bíblico, y que de esa manera logremos a desarrollar esa habilidad de poder tener lo que se conoce en las primarias, secundarias, preparatorias, lo que es la comprensión lectora, ¿no? Lo que el pasaje o la lectura me está tratando de dar a entender. Amén. Y de esa manera, desarrollando esa habilidad, cuando leamos la palabra del Señor, lo haremos ya con una comprensión lectora o usando la Biblia para interpretar la Biblia. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ok. ¿La Biblia posee una unidad doctrinal? Sí. Y por eso mismo es que la Biblia siempre se va a interpretar a sí misma. Amén. Ninguna interpretación válida puede contradecir el conjunto de la enseñanza bíblica. Amén. Hablando de interpretaciones personales. Amén. Yo no puedo decir que prácticamente mi interpretación es mejor que la que está en la Biblia. Amén. No puede ser así, hermano. La Biblia se interpreta por sí sola y nosotros debemos entender que eso siempre va a ser así. ¿Usted no entiende un pasaje? Vaya a otro pasaje. Acuérdese que le mencioné, en su Biblia tiene que tener unas letritas, un mapita de ideas, ¿verdad? De textos que lo va a llevar, lo va a conducir usted a los textos que le van a poder ayudar a darle claridad al texto que está leyendo. Amén. Entonces, se le llama también comparación de textos paralelos. Amén. Antes de llegar a una conclusión de un texto bíblico, hay que ir a un texto paralelo que hable en la misma idea que está hablando este pasaje para poder entenderlo. Y de esa manera, haciendo un paralelismo de textos bíblicos o de pasajes, podemos llegar a una comprensión de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Séptimo punto, ya para terminar. La necesidad de discernir el lenguaje literal y el figurado. Amén. La necesidad de discernir el lenguaje literal y el figurado. Aquí es donde nosotros no tenemos que confundir lo que es lenguaje figurado y lo que es lenguaje literal. Amén. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado muchas veces, el libro de Mateo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres al reino de los cielos sin una mano, a que te pierdas completito. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿verdad? Sácalo para que no ande viendo lo que no debe. Y de esa manera te va a ser mejor entrar al cielo sin un ojo, ¿verdad? Que te vayas todo completito al infierno. Entonces, ¿ahí qué está usando? ¿Está usando una expresión literal? Está usando una expresión figurada. Amén. Lenguaje figurado. Y ahí está usando ¿qué figura retórica? Está usando la figura retórica de la metáfora. Amén. Está haciendo una metáfora ahí, de alguna manera, dando a entender algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, pero usando un tipo de figura literaria para darnos a entender un mensaje
de que nosotros tenemos que someter todo nuestro cuerpo en obediencia al Señor. Amén. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando en ello. A lo mejor metáforas, parábolas son igual, son similares, así es. Pero de alguna manera sí vamos a ir viéndolo todo en el proceso, ¿verdad? Donde de alguna manera vamos a ir identificando cada figura retórica. Amén. Muy bien. Entonces, principios para distinguirlo. Estos puntos sí apúntelos o lleve la foto de la imagen expositivamente para que usted pueda estudiarlo y pueda considerarlo cada vez que lo estudie. Tiene que observar el texto bíblico para poder saber si es literal o si es lenguaje figurado. Tiene que considerar el género literario, ¿sí? Ok, literal o figurado y qué figura retórica está aplicando, amén. Analizar la intención del autor. ¿Qué está haciendo el autor al mencionar ese pasaje bíblico o al dictar ese pasaje bíblico? Amén. Y compararlo con otros pasajes también. Amén. Púntelo, tómele foto, haga un screenshot ahí a la pantalla para que lleve esto y sea parte de su estudio. Amén. Mire, interpretar literalmente cuando el texto lo permite, está bien. Identificar las figuras cuando el texto lo exige, también es importante que identifiquemos la figura, amén. Si es un símil, ok. Si es una metáfora, perfecto. Si es una hipérbole, está bien, ¿verdad? Pero de alguna manera es importante que identifiquemos la figura literaria que se está usando. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ya nada, esa manera de conclusión. El lenguaje bíblico debe interpretarse siguiendo las reglas normales, amén. Recuérdalo siempre. Lenguaje humano, hay que prestar atención, amén, al todo el contexto en el cual está hablando. Figuras literarias, está bien, hay que estudiar la expresión, si es cultural, si es una expresión que está usando en una figura literaria, y de alguna manera entender el desarrollo progresivo de la palabra, de qué manera se fue dando esa escritura, amén. Y acuérdense las preguntas que le di hace un momento, tengo que entender a quién se lo escribe, por qué se lo escribe, quién lo escribe y cuál es la intención con la que lo está escribiendo. Amén. Entonces, hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Espero que haya sido bendición para su vida. Amén. Que haya quedado claro. De igual manera, si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, ahí en redes sociales pueden ponerlo, ¿verdad? Y de alguna manera, si no hay preguntas en redes sociales, entonces nos vamos a las preguntas de manera local. Amén. Así que gracias por estar con nosotros, Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Muy bien. Entonces, vamos.